Yo me lo pongo, pero si tú no te lo quieres poner, no es necesario. Como tú te sientas cómodo. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yo creo que ahí ya estamos ready. Yo te oigo bien. Tú estás cómodo. Pues podemos arrancar. Bienvenido y de verdad gracias por... Bueno, tú me dijiste que no había escuchado ninguno. Yo no hacemos introducción ni nada. Yo le entramos de una vez para que la gente se monte y se sienta que llegó una conversación ya en curso como parte de toda esta dinámica. ¿Cómo va tu semana? Bien, bien. Yo siempre digo que las semanas mías son locas porque depende mucho de mis clientes y los clientes míos son más locos que yo porque me contratan. ¿Qué tú haces? ¿Tu práctica privada? ¿De qué se trata? Yo soy ingeniero telemático, pero tengo una especialidad en inteligencia artificial y me dedico al mundo de los datos. Todo lo que es minería de datos, big data, encuesta de campo, pero todo lo que tiene que ver más con la data del internet, cómo poder gestionarla, cómo poder explotarla de una forma más efectiva. Y ese es mi día a día. Y lo bueno de esto es que hay que explicarlo a donde yo voy. Aquí voy. Eso te iba a decir. Cuando tú hablas de minería de datos, yo lo he escuchado mucho. Mi hermano está muy metido en el tema de cripto, que yo creo que el dato el término se popularizó con el tema de criptomonedas. Pero cuando tú hablas de minería de datos, ¿qué quiere decir? Mira, cuando tú hablas de minería de datos es cuando tú puedes armar un conjunto de dataset de Big Data. Vamos a explicar un poco el Big Data. El Big Data es el concepto de datos estructurado y no estructurado. Los datos estructurados es cuando tú tienes una base de datos como, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Tiene cédula, edad, género, fecha de nacimiento. Es una data estructurada. Pero una data no estructurada como la que tiene Facebook, que tú subes lo que tú quieras. Foto, video, comenta toda la pendeja del mundo. Sí, porque todo eso es dato. Tú no estás pensando, tú no estás tú pensando no estás en pensando en datos un campo fijo, sino en un campo variable. Entonces, el 99% del internet es basura. Tú tienes que sacar ese 1%. Por eso es minería de datos. De tanta basura que se habla en internet, tú andas buscando un chin de oro. Ya entendí. Pero mira, eso es algo que yo no lo había interpretado de esa manera, pero es tal cual. O sea, cuando se habla de toda la información y data que maneja Facebook, Instagram, todo el tema de redes sociales, la gente, tú no estás hablando de nada más de la edad de la persona, tú no estás hablando solamente del correo, de los nombres, de dónde viven. Todo lo que esa persona comparte es data. Así es. Desde la foto que siempre sube cuando va a la playa, desde la foto cuando sube que va a un restaurante que come, cómo se expresa cuando está lloviendo, cómo se expresa cuando los políticos la tienen molesto. Entonces, los seres humanos pasamos a ser, como dice Byung-Chul Han, un número, una base de datos. Cuando a mí mira, tú empezaste hablando de Facebook y demás. Me da mucha curiosidad para ti cómo fue el tema de... ¿Cómo tuviste el tema de Cambridge Analytica y todo ese proceso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo viviste tú? Porque a mí para mí una obra maestra. Esa gente deberían de condecorarlo a todo. Sí. Claro, porque tú darte cuenta que un ser humano, tú podías crearle, como ellos le llamaron, una gráfica de tu vida. ¿Qué color te gustaba? ¿A qué tú reaccionabas? ¿A cómo tú tenías que vestirte? ¿Cómo usar el tono de voz? ¿Cuándo subirlo? ¿Cuándo bajarlo? Ellos le dijeron a Trump a una vez, pásate la mano por el pelo cuando tú vayas a Detroit. Porque 1 millón de gente cuando te pasa la mano por el pelo dicen que tú eres un verdadero americano. Cuando tú ves eso es ciencia de alto nivel. Cuando le dijo Trump, cuando tú vayas a California, di que el mundo tiene que ser green. Todo el mundo tiene que apostar a energía verde. Pero cuando vuelva a Detroit, dile que vuelvan las fábricas. Cambridge Analytica demostró, tú no tienes que decir lo que tú piensas, sino lo que diga la gente. Ay. Pero tú sabes que con el mismo caso de Cambridge hay diferentes... Yo no recuerdo si esto está dentro de... o si los rusos trabajaron también con ellos. Por el tema, se probó. Estoy citando data de internet que yo he escuchado, incluso en podcast, que quizás tú la manejas mejor que yo. Se probó de que dentro del mismo proceso de elecciones y demás, habían
de bots o de empresas de inteligencia rusa que creaban grupos de Facebook en los que... Eran las famosas granjas. Las granjas, gracias. Esa famosa granja... Que generaban lo que conflictos y demás. Esa famosa granja lo que están hechas para hacer posts basados en tus niveles de pensamiento, armar odio, armar guerra y de todo. Yo no sé si tú te acuerdas que una vez hubo una primavera árabe. Sí. Por eso siempre yo he dicho que el enemigo público número 1 del mundo se llama Mark Zuckerberg. Es el hombre más poderoso del mundo, pero la gente no lo ve. Y te voy a explicar por qué el hombre más poderoso del mundo. Tú solamente vas a ir contestándome sí. El dueño de Instagram es Mark Zuckerberg. Sí. De Facebook, sí. De Messenger, sí. De WhatsApp, sí. El 58% del backbone del internet lo controla él. Él. Un solo hombre controla el 58% del backbone de internet. ¿Qué hizo en Primavera Árabe? Los videos de odio le dio al botón rojo. Replíquenselo una y otra y otra vez. ¿Tú has visto alguna vez un algoritmo cansado? Imposible. No. Tú te imaginas Duarte. La patria, la patria, la patria. Pero llegó un momento que Duarte tuvo que darle para Venezuela. Sí. Y un algoritmo tú le dices, tira patria. Y hasta que él esté encendido va a tirar patria. Por eso Yuval dice que en el siglo XXI hay que tener solamente dos grandes habilidades para poder sobrevivir. Una se llama pensamiento crítico y otra se llama inteligencia emocional. Maldito, gracias. Sí. Muchas gracias. Qué grande eres. Y después te dice, no lo crea todo. Sí. Tú ves lo que estamos hablando aquí, rompe a buscarlo. Sí. Es el siglo XXI. Cuando tú hablas de Yuval, la gente está hablando de Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens, Homo Deus. Homo Deus y 21 lecciones del siglo XXI. Sí. Ese es uno de mis libros favoritos, el de Sapiens, y me ayudó a conectar de nuevo con la lectura. Yo siempre lo digo. Y eso es una de las cosas que me hace pensar. Por ejemplo, yo soy cristiano evangélico y él es, por ejemplo, ateo y homosexual. Y tú dirás, como me dijo una vez un creyente, ¿cómo tú puedes leer algo así? Yo siempre he dicho algo que la Biblia está escrita para todo, para el que cree. La Biblia dice, todo no es lícito. Hay cosas que te convienen y cosas que no. Claro. Toma lo que te conviene. Y yo creo que, no sé si Jesús era que decía que la palabra tiene que llegar a quien más la necesita. Así mismo. Y por eso yo siempre, bueno, yo soy un fanático de la lectura y más fanático de ese tipo de lectura. Préstame ese audífono. Si porque en ese tipo de lectura yo soy fanático porque realmente yo creo que para tú conocer el mundo y hacia dónde ve el mundo, tú tienes que leer lo que otros piensan. No hay una cosa que te dé más alegría a ti que un loco de Afganistán esté teorizando sobre el equilibrio de X cosas y tú digas, pero ven acá, lo que él está diciendo es verdad. Sí. Aunque millones no lo crean. Y yo creo que esa es la oportunidad que puede tener cualquier ser humano en la vida. Poder leer lo que otro puede escribir. Quien tiene la oportunidad de escribir un libro, para mí un superhéroe. Yo nunca lo voy a escribir porque esos no son mis talentos, pienso yo. Pero también, aquí viene una de las cosas en las que yo no estoy tan de acuerdo contigo. Sí. Porque tú dices que esos no son tus talentos, pero también hay cosas que se pulen y se trabajan a través del tiempo. Y lo que tú dices de leer lo que otros piensan, si tú no lo hiciera de esa forma, viviera en una cámara de eco. Entonces, ¿de qué te sirve vivir en una cámara de eco? Por eso que yo siempre he dicho que hay muchas personas que pasan por la vida sin vivir. Eso es triste, ir al cementerio sin vivir. Sí. Y la gente dice, qué paradójico, qué idiota este. Oye, es de que fueron al cementerio sin vivir, que hay gente que nacieron y se murieron. Sí. No hicieron nada. No crecieron, no aprendieron. No se desarrollaron, no hicieron nada. Sí. Esas son gente que me dan mucha pena. Tú tienes... Yo, escuchando contenido, hay una entrevista que me gustó mucho no la terminé de ver, pero la empecé, que te hizo Joan Daher de Dominicanamente y de Cultura, el podcast. Un abrazo a Joan. Tengo que traerlo aquí porque es un tipo, un creador muy... Sí. Tipo visionario, yo creo. Así es. Y escuchándolo ahí, yo no sabía que tú eras cristiano. ¿Cómo es la denominación? Yo soy bautista. Bautista, evangélico bautista. Sí, mi iglesia queda aquí mismo, ahí mismo. Sí. Iglesia donde está el colegio, no sé. Sí, claro que sí. Esa es mi iglesia. Qué bien. Iglesia bautista cristiana. Yo vivía, vivo ahora cerca de aquí, pero mi casa materna es cerca. No sé si es igual la misma no sé si llama la denominación o la misma rama del cristianismo, digámosle.
cerca de la iglesia, del Colegio Evangélico Bautista, que a mí me movió una iglesia en la Italia. Sí, Por ahí, por ahí. por ahí viví yo. Pero me causó curiosidad porque, y yo no tengo ningún tema con eso, pero me causó curiosidad un hombre que cree tanto en data Y en la ciencia. y en la ciencia, ahí iba, esa es la palabra, un hombre de ciencia que también cree en Dios. Tú no eres el único hombre de ciencia que cree en Dios, pero sí me interesaría saber tu pensamiento sobre eso. Jorge, los hombres más brillantes de la Tierra han creído en la ciencia. ¿Verdad que sí? Pero los hombres más brillantes de la Tierra han creído en Dios. Y te voy a citar algunos. Dime. Isaac Newton Sí. Sí. quedó hasta loco de tanto leer Biblia. Porque se empecinó tanto leyendo, que perdió el norte. Y por eso hay mucha gente que dice que el que lee la Biblia se pone loco. No, que quedó apasionado en ese mundo. Eso es uno. Sí. Descarte. Sí. Oye, ¿quién? Sí. Oye, esos Sí, son dos. Y aquel famoso francés, que esa historia nunca se me olvida, cuando un joven ve a este señor en un tren leyendo un libro que estaba cubierto con una capa negra. Y el joven le dice, señor, mire, yo me voy a quedar en la siguiente estación y me da mucha pena yo no poder tener el tiempo para explicarle, porque usted necesita más conocimiento para que deje de leer eso que usted está leyendo ahí. Y el señor, muy humilde, le dice, no hay problema. Y el joven le dice, ¿me puede dejar usted su tarjeta para yo mandarle unos libros por el correo? Y el señor, muy humilde, se la pasa. La toma y el chico sale corriendo. Y el tipo en un momento se paró. Y tenía ahí la tarjeta y decía, encargado de investigación avanzada de la Universidad de Francia, doctor Luis Pasteur. Hasta ahí el tipo queda impresionado, pero le da la vuelta a la tarjeta. Uh-huh. Y la tarjeta dice una cosa que a mí nunca se me va a olvidar. ¿Qué dice? Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Él. Yo no sé qué pasó con ese muchacho. Esa frase está bien. Pero yo lo que creo que yo me engranojo porque no es nadie que lo está diciendo. Tú puedes decir, claro, no un fanático es Darían Vargas, que no es nadie, pero es Luis Pasteur que lo dijo. Yo no. ¿Qué tanto tú crees entonces que la ciencia te ha ido acercando a Dios y por qué tú crees que la ciencia te acerca? O sea, ¿y por qué? O sea, ¿qué tú has visto en los números que te han acercado a Dios? De nuevo, yo me considero agnóstico. Yo creo, como yo lo describo, y me di ese calificativo recientemente, Sí. quizás hace un par de años, pero como yo lo describo es que creo en la necesidad que tenemos de creer. Así es. Porque definitivamente hay cosas en la vida que quizás no tienen ningún tipo de explicación y nosotros tenemos que encontrárselas. Pues. Y de hecho, para vivir momentos difíciles, yo lo hablaba, el episodio que está corriendo esta semana, que estamos grabando, es una conversación con Orlando Jorge Villegas. Ok, sí, voy un momento Y difícil. le dijo, óyeme, nada más una persona con fe se aferra, Sí. puede sostenerse a eso. Y tú viviste algo parecido, Sí, pero me imagino sí, que la fe sí, te sí. ayudó también. Sí, Cuéntame. Mira, yo te voy a decir algo. Los seres humanos siempre tratan de usar la lógica para entender un Dios tan difícil de entender. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo entró una persona ahí, vino con una pistola, me encañonó y lo único que me va a pedir es lo siguiente, que le ore a mi Dios. Y lo único que él quiere que pase es que ese vaso se mueva un chin. Me van a matar 30,000 veces. Claro. No se va a mover nada. Y tú me dirás, y tú estás orando a un Dios que está viendo que tú estás en esa encrucijada y lo único que él tiene que hacer es moverlo. Es que si él puede moverlo, lo que pasa es que si él lo mueve, el que está frente a mí no va a creer porque se mueva. Y yo no creo, porque yo soy especial, yo creo porque a él le dio la gana de que yo creyera. Y tú eres especial porque él creyó. No, porque que una de las partes de la Biblia que más me impresiona es una parte donde él dice
que suena duro. Y es que él dice, ¿acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? De ninguna manera. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia y se compadece del que Él quiera compadecerse, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que pone el querer como el hacer de su pura voluntad. Y te paso a explicar un poco más profundo. Albert Einstein. Einstein decía, en esa época, ya en el ocaso de su vida, que existía una onda gravitatoria, que esa onda gravitatoria entraba por los agujeros negros. Qué locura, pero no había cómo confirmarlo. ¿Tú sabes cuándo confirmaron eso? En el 2006. Sí. ¿Tú sabes lo que un tipo decir que existía una onda gravitatoria? Y eso es lo que pasa con cualquiera. Y de los agujeros negros, yo creo que hace quizás 3, 4 años fue que se pudo tomar una primera captura, una primera imagen. El ateo más famoso del mundo cuando murió, Stephen Hawking. ¿Tú sabes lo que Stephen Hawking escribió en un libro que se llama La teoría del todo? En la parte final, mientras hay vida y esperanza. El tipo nunca pudo definir nada. Sí. Caerle atrás a Dios para poder definirlo es una locura. Yo no sé si tú te acuerdas cuando los franceses picando, haciendo una fortificación en Egipto, se topan con la piedra de Rosetta. Cuando se topan con esa gran piedra de Rosetta, porque Napoleón era un enfermo con la historia de Egipto. Y llevó en una guerra, llevó a las mejores mentes a que pudieran estudiar. Esas mentes que estudiaron en ese momento se toparon con una civilización que no podían entender. No entendían su idioma. Claro. No entendían su jeroglífico, no entendían nada, pero le impresionaba la cosa como lo hacían. Esa piedra de Rosetta tenía la parte, los dos idiomas egipcios y lo tenía la parte de latín. Pero ¿qué pasa? Los ingleses lo atacan, ¡pum! Los ingleses, muchachos, los rodean. Napoleón puede salir, pero botín de guerra, todo lo que ustedes encontraron nos lo llevamos. Y los ingleses se llevaron la piedra de Rosetta, todavía está en su país. Sí. Y todo el mundo decía, pero ya con esta piedra nosotros le vamos a dar. Pasaron 20 años. Tú hiciste un chin, yo un chin. Hasta que lograron poder entender y poder traducir esa gran civilización. Y eso es lo que hace Dios con la ciencia. Cuando yo me doy cuenta que una estrella, cuando se muere, la forma como se la traga la luz en la oscuridad, algo tan potente, cuando yo veo eso, es una cosa que yo no, yo digo, pero es que no, esto no tiene explicación. Claro. Que la Tierra esté en una posición que ni se queme ni se muera de frío, esas son cosas que me tienen que llevar a mí a y que se mantenga ahí. Y que esto va a una velocidad enorme y que tú y yo no lo estamos sintiendo. Sí. Esto es una cosa, esas son cosas que la azar. Hice un ejemplo que la gente no me entendió y qué bueno que en este programa, en este podcast, yo sé que lo van a escuchar mucha gente de alto nivel mental. Porque hay gente que se divide. Yo decía que si tú tienes un auto y lo desarmas y lo pones ese auto ahí desarmado, funcionaba. ¿Qué pasa 1 millón de años después? La gente decía, no, pero qué estúpido hablando de evolución cuando eso no es materia orgánica. Yo lo que te quiero llevar a mi plano, porque yo siempre trato de llevarte a la plano mío. Es que yo te estoy diciendo a ti que eso tuvo un creador. Por más evolución que tú quieras pintarme, yo quería que tú llegaras a eso. Pero al final los seres humanos tienden a buscarle la lógica a las cosas. Y igual yo pasé por una gran tragedia que se me murió un hijo. ¿Tú crees que yo no buscaba la lógica de todo eso? Yo anotaba y buscaba. Si hubiese dado yo cuenta que tales características que tenía mi esposa, en ese momento yo la podía salvar. Yo me convertí en un voraz haciendo modelitos de cómo ver patrones de personas que podían darle eso. Yo me imagino, nosotros nos conocimos hoy y eso que tú me acabas de decir, yo me lo imaginé cuando te escuché decir eso. Porque el perfil que tú tienes es un perfil, yo no soy psicólogo ni mucho menos,
pero que hay que tener un nivel bajo o medio de obsesivo compulsivo Sí, claro, con la información para producción. poder aprovecharla. Sufro de infocracia. Ya tú sabes. Así es. Entonces, me imaginé que al tú vivir un proceso como ese, yo creo que tu esposa tenía 37, 38 semanas cuando perdió Sí. al bebé. Pues me imagino que lo que tú hiciste fue sumergirte en razones, causas, cómo se podía evitar, qué pasó, qué no dejamos de hice hacer. una tabla con un modelo. Cuando tú tienes tanta libra, la presión tiene que tener tanto. No pueden medirte la presión solamente a esta hora. Tienes que tomar muestras de esta forma, eso. Tirarle fotos todos los días. El rostro cambia, la forma de la nariz va cambiando. El tamaño del niño, si tiene esta característica, apunta hacia allá, hacia acá. Un Sí. montón de cosas para buscarle explicación. Y tú no, en ese proceso tú no cuestionaste a tu Dios. O No, a Dios. yo no cuestiono a Dios. Yo lo que le preguntaba por qué, pero no un por qué de que no lo ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo no? Un porqué de nuevo. Es que los seres humanos pecamos de eso, de Sí, buscar la lógica. Porque es un porqué buscando lógica igual. ¿Por qué? Que- El por qué, y es un porqué infinito. Sí. Que si esto, ¿por qué no pasó esto? Sí. No fue falta de economía, no fue falta de atención, no fue falta de nada. Esas son de las cosas que eso te lleva a humildad. Sí. Y eso, entender la humildad, Jorge, de esa manera es difícil, pero yo tenía, por ejemplo, en ese momento un trabajo y su madre, yo dejé todo eso, ganando un buen dinero. Ahora, ¿qué te digo? Ahora puedo ganar 20 veces más de lo que ganaba en ese trabajo, pero no es la felicidad, sino que eso debió de pasar. Es igual, como yo te digo, si eso no pasaba, tú no me hubieras invitado. Sí, seguro, sí. O sea, Porque yo una creo- forma de yo ir luchando contra eso es ayudando a la gente. Y el impacto que yo he tenido en mi país no ha sido producto de que yo he querido perseguir la fama. Ujú. Yo, cuando la gente me saluda, me aborda, me pide fotos, yo siempre digo, pues esto sí tan loco. A mí me dicen, yo las pocas personas que me topo Sí. en la calle que me dicen, mira, que me gusta mucho tu podcast, yo lo primero que le digo es, ¿cómo tú pierdes tu tiempo escuchando No, eso? O alguien que piensa que yo tengo las soluciones de todas las cosas, que me hacen un montón de preguntas. Y yo digo, oye, pero de verdad hay mucha gente que entiende que yo puedo resolverle ese tipo de cosas. Yo no tengo ni idea acerca de eso. Pero cuando tú tienes esto que me está pasando, me acuerdo de la tía de Spider-Man, ¿verdad? Que le dice que cuando tú tienes mucho poder, tienes una gran responsabilidad. Sí. Con gran poder, with great power comes great responsibility. Sí. Y con mucho poder te llega también mucha Una gran responsabilidad. responsabilidad. Entonces, tú eres un foco. Si tú vas a hacer cualquier cosa mala, tú tienes que pensarlo 500 veces ahora, mi hermano. Porque, mire, es que a mí me va a valer 30 veces si yo le fallo a la sociedad. Porque me lo van a retribuir una y otra vez. Yo tengo que andar en la calle mirando cómo no fallar. Claro. Como ese ejemplo. No violó una señal de tránsito porque un amigo me para y me diga, mire, usted no es que habla de educación. Pero eso eres tú que tienes vergüenza. Sí, Porque no, mira- hay gente que no le importa nada de eso, yo lo sé, pero... Y yo no vivo para eso, sino para un testimonio, porque yo creo que lo mejor que puede tener un ser humano, Jorge, es lo que dice, practicarlo. Hay un montón de gente que son teóricos. En teoría, mi hermano, pero hay que practicarlo. Yo siempre escucho una frase que dice que el verdadero cristiano es el que lo vive en la practicidad. En la parte donde Dios dice, da lo que tú tienes. Eso es difícil. Sí, sé coherente. Yo he estado en situaciones que yo te digo, económicamente yo no soy pobre. Tengo que ser clase media alta, creo yo. No tengo deuda, gracias a Dios. Tengo unos buenos ingresos. Y teniendo buenos ingresos, siempre he sido buen dador. Pero hay momentos que yo me he agachado. Hay momentos que yo digo, se me van a acabar. Cuando yo siento ese sentimiento, tú sabes que digo yo que eso lo hace Dios, me manda más trabajo. Yo me siento más miserable. En los momentos donde yo he sido miserable, no sé cómo llamarle, pero en el momento que he dudado Sí. de que se me puede acabar para sobrevivir, he recibido muchas más llamadas de trabajo y me he sentido muy mal. ¿Tú sabes por qué? Yo tengo una visión de la vida que mi esposa no tiene la misma, no es igual.
No es igual. Somos dos seres humanos muy distintos. Pero mi locura no pueden condenar a esa mujer a vivir una vida mala cuando ella trabaja, cuando se esfuerza, y que nuestro patrimonio, que uno, se convierte en un festín porque a Darían Vargas le gusta ayudar al otro. No. Claro. Tiene que llegar un momento de un ser humano, tú le dices, mira, cuando te derrumbe a ti nadie te va a ayudar. Es bueno vivir ese tipo de frase. Y Jorge, y qué bueno que tú tienes este conversatorio. Yo no lo sabía, después, pero lo voy a ver para compararme con lo que vinieron. Pero yo creo que lo mejor que puede tener un ser humano cuando la vida le va pasando. Yo tengo 32 años, pero vivo como si tuviera 99 años. Porque yo no necesito un carro del año, Jorge. No necesito una casa de lujo. No necesito tener una casa en Capcana, ni en La Romana, ni en Constanza, ni en Samaná. Pero como en los mejores restaurantes de este país. He ido a 2 o 3 lugares. Voy donde van mismo los ricos y los ricos me llaman para conversar. Entonces a veces yo me pregunto que yo soy tan rico y no me he dado cuenta. Claro, te invitan a las casas de Capcana. Y cuando voy digo, y en Constanza sí es que son las villas y en Jarabacoa, esas son de ustedes. Muy bien. Vine sin poner un chele. Entonces, yo vivo la vida así, brother. Yo no me complico bien. Tú dijiste con lo que tenía atrás la tarjeta de Luis Pasteur. Sí. ¿Tú crees que tú de verdad crees eso? ¿Tú de verdad crees que mientras más uno va aprendiendo de la ciencia, más se va acercando a Dios? ¿Tú crees que tú crees en eso? Yo no sé si tú te acuerdas cuando estaban practicando en el buzón y le llamaron la partícula de Dios. No sé, el buzón de Higgs, cuando buscaron un electrón con un neutrón para alcanzar la velocidad, para definir ese momento del Big Bang, el momento que lo hizo todo. Cuando el hombre no entiende por qué las cosas pasan, apelan a la lógica o apelan a más ciencia. Cuando apelan a más ciencia, más se dan cuenta que no hay lógica. Entonces, eso es lo que te tiene que acercar a un todopoderoso. Porque lo que acerca a un todopoderoso, a un tipo científico, es como la parte de Descartes. Descartes dijo, yo prefiero que una gota del mar, ¿verdad? Tomar esta gota del mar, esa gota, y tener la sabiduría del mundo en esa gota. Tenerla un poquito. Porque cada vez que me acerco a investigar algo nuevo, descubro que hay otra cosa más para atrás. Y esto es un bucle donde tú puedes entender y decir, los seres humanos que vivieron la Primera Guerra Mundial, yo me imagino que los cristianos de ese momento dijeron, viene el Mesías. Esto es una cosa increíble, muerte por todos lados, tecnología rápida, porque yo no sé si tú sabes que en la época donde más patentes se han inventado en los tiempos de guerra. Claro que sí. Porque los seres humanos son buenos. El internet vino yo creo después de la Guerra Fría, ¿no? Sí, la Guerra Fría fue que todos esos inventos que tú ves que salieron así, sí, eran producto de una lucha intelectual, pero basado en el miedo de la guerra. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, ¿tú crees que cuando tiraron la primera bomba atómica, lo que vieron ese hongo, tú crees que nos dijeron? Ya viene el hombre. No ha venido. No sé si tú sabes que uno de los memes más famosos es que los cristianos siempre dicen, Cristo viene. Y hay gente que dice, lo estoy esperando. Yo tengo mucho escuchando. ¿Y tú sabes qué, Jorge? Yo me voy a morir. Se van a morir los hijos míos si Dios tiene. Los nietos de eso. Y todavía el hombre no va a venir. Y tú te vas a preguntar, ¿y cuándo es que él va a venir? ¿Qué dice la ciencia cuando va a venir? Pero la humanidad no ha hecho nada. Ahora es que la humanidad va jugando. La humanidad es cruel. No. Esto no es nada. Cuando tú ves que en la red oscura un tipo se hizo famoso, no sé si tú lo has visto en Netflix, donde ellos mataban gatos. Ah, sí. Yo no lo vi el documental. ¿Tú no lo viste? No lo vi el documental, pero sé de cuál tú estás hablando. Llegó a tener 100 millones de personas viéndolo. ¿Tú sabes qué? Pero esas 100 millones de personas estaban ahí indignando.
Pero ¿saben dónde se estaban indignando? Adentro, viendo el gato morir. Y ahora tú me dices a mí, pero ¿y dónde está la empatía? ¿Qué empatía del carajo? Pero ahora yo te voy a poner este ejemplo para que tú veas dónde va la ciencia. Que tú sabes que estamos viviendo una tragedia ahora mismo en San Cristóbal. Sí. Triste. ¿Tú has visto que a los influencers que están llamando a resolver problemas? No. Bombero, médico. Médico, enfermera. Sueldo promedio de una enfermera 15, 20. Un médico gana 30,000 pesos. Y un influencer en un post cobran 80 y 100 mil pesos. Y eso te tiene que llamar una reflexión a ti, a mí, a la sociedad dominicana. El sueldo promedio de un bombero son 7,000 pesos. De un bombero, promedio. Porque dependiendo la alcaldía, el mejor sueldo aquí en el Distrito Nacional. No, y la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje son voluntarios. Así es, para que lo sepa. Son voluntarios. Yo era uno que quería ponerme en la Y a nivel de equipo, No. eso es una vergüenza. Cuando tú ves esa realidad, Jorge, y tú dices, llamando a personas que renunciaron a su status quo, porque son lo necesario en el momento perfecto. Pero ellos son necesarios en mucho tiempo. Pero los seres humanos le dieron el valor a eso muy bajo. Y cuando yo veo que los seres humanos tenemos la habilidad de darnos cuenta que cuando tú tienes una apendicitis, eso antes eso era un liazo. Te hacían una herida para sacártela. Ahora te la sacan en 3 puntos. La ciencia va avanzando, el mundo va demasiado rápido. Inteligencia artificial, el internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso, y te pasa una serie de tecnología de frente que ya los seres humanos no les da tiempo a saber hacia dónde vamos. Sí. Y esas son de las cosas que a mí personal me acercan a un creador que yo a veces pienso que Dios hasta se burla de la gente. Y esa burla yo la veo del punto de vista humano. ¿Sabes por qué yo pienso que es medio burla? troll. Sí, ¿sabes por qué ella es troll? Si yo pusiera, Sí, oye, sí. si yo fuera, yo opté hace mucho por no ponerme a buscar títulos y cosas para los videos de YouTube y para los episodios. Sí. Entonces yo, por ejemplo, esto es Darian Vargas. Sí. Y ya. Y la gente va a entrar a escucharlo porque Claro, quiere escucharlo, no porque... Pero si yo no fuera así, le pusiera... Pues, sí. Darian Vargas dice que Dios se burla de nosotros. Nosotros, así mismo, de una vez va entrando. Y lo primero que me van a matar son los cristianos. Mira, porque Dios decide revelar muchas cosas al hombre en momentos determinados. Yo no sé si tú has visto una película que se llama Destello de Gloria. Destello de Gloria es una película cuando un tipo se dio cuenta que había que crear un parabrisas y que el parabrisas tenía que hacer lo que hace hoy. Pero tú ves ese movimiento. El limpiavidrios. Sí, el limpiavidrio. Perdón, ok. el limpiavidrio. Sí, el parabrisas del cristal. Sí, el cristal, el limpiavidrio. Se llama Destello de Gloria. No lo Tú vi. sabes que cuando tú lo apagas, él no se queda en el momento donde tú lo apagas. Él se va descargando. Ese señor se dio cuenta que con un capacitor él resolvió ese problema. Un destello de gloria asquerosamente rico. El de Starbucks se le quemaba hasta que dije, ¿por qué yo no le puedo poner un cartoncito? Ese tipo tiene de por vida una patente de $1 casi por cada 1,000. ¿Tú sabes cuánto vendió Starbucks? 14 billones de dólares en café. Y esa cosa, cuando yo veo que se encajan, yo digo que no. Es que ese tipo no es verdad que dije que destello de gloria. Los grandes inventos de la humanidad han sido producto de errores. Búscalo la mayoría. Sí. Bueno, hay uno que muchos hombres adultos, hombres entrados en edad y mujeres, parejas de esos hombres entrados Esa en edad. sustancia. Sí, el Viagra. El Viagra fue para el corazón. Exacto. Y mira qué problemazo le Que arregló a el la Viagra es humanidad. la marca, pero el componente... Sí, Lanifil, no sé, me olvida. siempre. Sildenafil. Sildenafil, sí. No lo sé por contenido y por Y no porque conocimiento usted lo usa, general. porque usted todavía, pero cuando lo tenga que usar, No, úsalo. yo nunca he funcionado muy bien, pero sí, no importa. pero como pero guerra, nada. no, Yo uno espero en mi tiene que edad. tener sus limitaciones. Darian, yo te voy a decir algo.
me interesa saber qué tú piensas sobre esto, porque escuchándote y sobre la grandeza de cuáles son los verdaderos héroes y la gente que debería estar mejor recompensada, pero también sobre la maldad del ser humano, ¿cómo viste tú y cuál fue tu pensamiento al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia y ya post pandemia? Si fue cambiando tu forma de ver todo ese proceso o tú has visto todo desde el no principio. tuve tiempo a pensar porque nunca había tenido tanto trabajo como esa época. No. Yo era del sector tecnológico. Bueno, sí, es verdad. ¿Tú sabes qué pasó? Yo no quería que la pandemia se terminara. Qué contradicción más cruel. Sí. Pero Qué yo tengo la crueldad. mía que no tiene que ver con eso. Yo lo digo. A mí, yo también tuve una reducción de ingresos de un 80%. Wow. Fui dichoso porque en mi sector, en turismo, bueno, en el que yo estaba en ese momento, ya no estoy en turismo, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Pero yo valoré la pandemia en el sentido de que mi hijo creció conmigo. Mi Mira hijo qué- nació qué bueno. en agosto del 19, o sea, en el 20, cuando entró de lleno aquí al país. Mi hijo pasó tiempo conmigo que yo nunca tuve la oportunidad de pasar ni con mi mamá ni con mi papá. Wow, increíble. Entonces, yo no sé si tú sabes que no había una época más bella de datos que esa. Nunca en la historia de la humanidad hubo una época que se generó tanto datos. Para que tú tengas una idea, y vamos a ponerla de forma simple. Los datos que se generaron en la pandemia, el primer año, se generó más datos que toda la creación del mundo de ahí hacia atrás. ¿Qué? Así es, como tú estás escuchando. Y que lo busquen, que lo publicó IBM ese dato. En un solo año generó más datos que eso. Oye, Jorge, hay gente que tenía Netflix aquí, Amazon Prime aquí. Sí. Ya no había forma que hacer. El internet era así que estaba. Todo el mundo escribiendo, todo el mundo a eso. Y cuando se murió una gente, solidaridad, montones felicitando. El ser humano se ve ahí. Entonces, en la compañía que yo trabajo, ahí fue que cogió gusto. Modelo matemático del comportamiento, modelo matemático de venta. La gente siguió comprando por internet. Sí, claro. Claro. Se dispararon los robos digitales, viendo los patrones, cómo hacer modelos más seguros, tarjeta de crédito, que los modelos de Machine Learning puedan ser mucho más tracking. Mira, ese es el patrón de consumo, sí, validan. Yo no descansé. Yo tuve trabajo fue increíble. Eso es el punto de vista mío, pero me marcó, porque el 20 de septiembre del año 2020, de ahí para allá ya, era en medio de la pandemia. Cuando yo llego a la Plaza de la Salud, en su buena, no había máquina de diálisis. Y mi esposa, como pierde 9 pintas de sangre en menos de 20 minutos, le da un choque hipovolémico. Se le trancaron todo. Mi esposa, 90 libras casi de agua, 110 libras de agua tomó en 3 días. Un monstruo. Y no había máquina de diálisis. Y yo tenía el mejor seguro. No había una máquina de diálisis. Hasta que apareció una, yo pidiendo en Twitter, pudieron ahí. Después me vi en la necesidad que yo necesitaba 9 pintas de sangre. Y yo dije, bueno, eso no es un problema, vamos a comprarla. No aparecía nadie. Sí, claro. En la pandemia todo el mundo por su lado. Y fueron 22 gente desconocida. Y ahí tú me vas a preguntar a mí, Jorge, que esa 22 gente que fueron y que la busqué yo. No, Dios burlándose de mí. Sí. El creador que yo creo y le sirvo, que él dice, ¿tú ves eso? No, muchacho. Ponte a llorar. Y yo daba agua ahí dando gritos y me daba con la pared. Y me acuerdo de una señora que me dice, no, que todo va a estar bien, pero usted no ve que todo es... Y yo no sé si tú has pasado que cuando una gente está en ese nivel, hay una junta médica que te recibe y te da un papelito y te va dando los niveles. Y yo dije, ¿qué probabilidad tiene ella? Y me di en el 50% probabilidad solamente de sobrellevar eso. Porque no... Y eso era duro. Salí de ahí. Entonces, en el lugar que ella estaba, yo veía a la gente porque era intensivo. Y cuando volví al otro día, los dos que estaban ya habían muerto. Y yo dije, ¿y cuándo le va a tocar a ella? Sí. Y entonces todas esas cosas que se van conectando. Pero y tú, una persona que maneja tanta data, información,
en ningún momento tú te cuestionaste, ya fuera de ese proceso duro personal que tú viviste, el manejo de la situación? Porque a mí me pasaba que yo no entendía cómo era que nosotros no le hablábamos a la gente de tomar el sol, cómo era que nosotros no le hablábamos a la gente de comer mejor, o sea, diferentes cosas. Ejemplo, en Nueva York, sobre el 85-90% de la gente que murió por el COVID tenía deficiencia de vitamina D. Claro. Después se descubrió... Y también mucho obeso, la mayoría. Sí, también. Es una de las comorbilidades de la obesidad. Sí. Y se descubrió incluso que, bueno, diferentes casos de gente que el médico ya hubo un momento que le decía, si te conecto, te mueres. O sea, si te conecto a el afán que tenía, por ejemplo, el mundo en Aquí principio entubar, de respirador. Y de una vez esos fueron que se estaban muriendo adelante. Y no hablemos entonces, porque no creo que venga con mala intención, de los... ¿Qué vaina? Entonces, esto es muy sensible. Yo me vacuné. Aclaro esto, yo me vacuné. Pero hay mucha gente que la vacuna lo ha matado. Hay gente que no responde a la vacuna. Pero ¿tú sabes qué? La única ciencia que lo soporta todo es la medicina. La humanidad pleno siglo XXI no sabía cómo meterle mano al COVID. ¿Y tú sabes qué comenzaron a hacer los médicos? A intentar ver qué era lo mejor que funcionaba. A los primeros pacientes le dieron ataguesal. Sí. Buscándole una solución a eso. Es que era difícil. Sí. Hasta que llegaban esos protocolos, pero llegaban de Estados Unidos, llegaban de Europa para adaptarlo a una sociedad como esta. Pero lo que todavía nadie me ha podido explicar a mí, nuestros hermanos haitianos, salud pública no tienen, suciedad por todos lados. Y parece que Dios volvió a burlarse para allá. Tú sabes que decían las estimaciones que en Haití no iba a quedar ni un cadillo. Y ahí fue que nacieron gente. ¿Tú has hablado con Juan Carlos Simón? No, nunca. Yo le voy a decir, te veo teniendo esta conversación con él, porque él decía, coño, ¿cómo es que en los barrios, que la gente debería estarla recogiendo con pala, no pasaba nada? No está pasando. Entonces, son muchas situaciones. Lo que más se cuidaban, clase media alta, lo que siempre de un pronto a otro salían con una famosa, la COVID-19. Eso fue una cosa increíble, de verdad. Pero los países más avanzados fueron los que más murieron. Búscalo para que tú veas. Sí. En Italia eran por saco que estamos recorriendo a la gente. Pero yo creo que tiene mucho que ver con cómo se manejó en principio y la poca humildad que de mucha gente de no decir, tú sabes que espérate, vamos a dar un paso atrás y vamos a mirar mejor cómo le buscamos la vuelta a esto. Porque hubo un momento ya que eran muchos intereses. Sí, mucho interés. Hubo un momento que eran muchos intereses. Jorge, yo trabajé en la industria farmacéutica y salí volando de ahí. Porque yo nunca me había dado cuenta que uno de los negocios más rentables son las enfermedades. Exacto. La diabetes es uno de los mejores negocios del mundo. La presión arterial. Y el cáncer se invierte en tratamiento. 14 billones de dólares en tratamiento. Pero ¿cuánto se invierte en prevención? En cura. Y en cura, 100 millones al año. Esto es un mundo. Entonces, tú me vas a decir a mí. Es un mundo que lo mueve el negocio. Que lo mueve el negocio. Por eso yo te escuché decir de la educación que no la podemos ver como un negocio y te iba a decir, pero quizá lo que nos hace falta es mirarlo como un modelo de negocio. Para que sea funcional. De verdad. Sí. Ojo, te voy a decir algo. Déjame hacerte disclaimer. Yo no soy licenciado en nada. Muy bien. Pues te nada. felicito. Eso es lo mejor que tú has hecho en tu vida. Porque entiendo... Yo he hecho diferentes diplomados. Pero yo me imagino que hay mucha gente que dice tiro para la licenciado. izquierda. Ay, muchacho. Licenciado Jorge. Y me ese apellido, ¿cómo que se pronuncia? Chalhup. Ay, muchacho. ¿Y tú crees que eso da bachiller? Eso no da bachiller. Pero que yo sí he hecho. Yo las cosas que me han movido, y no solo las que me han movido, los caminos en los que yo he podido empezar, pues busco cómo desarrollarme y cómo aprender sobre eso. Que mi visión es de que una universidad con un pensum que para actualizarlo tiene que pasar 5 o 7 años a que la aprueben en la actualización, bueno, pues no sé si me lo va a dar.
Entonces, te aclaro eso para que sepa que no es un tema incluso que voy contrario en tu pensamiento en ese No, sentido. tú vas en mi mismo nivel de pensamiento. Mira, y uno de los temas donde yo he recibido más crítica en eso, donde la persona, oye, una madre me mató a mí casi con la mirada. Me dijiste. Digo, no me lo dijiste, lo escuché. Escuchaste, Lo por una escuché. madre casi, oye, ya ha ido bajando porque la gente me está viendo como de otra forma y todo eso. Y más que yo he ido varias veces al público de Alofoque, y el público de Alofoque tiene un nivel académico bien especial. Que tienen un PhD en disparate. Entonces, ese público es que ha permitido Ay, Dios que mío. si tú no le bajas el nivel a las cosas, como yo estoy hablando contigo aquí, yo no puedo ir hablando en otra plataforma porque no me van a entender. Y la grandeza de Santiago Matías, que yo siempre le he dicho, que esa grandeza de él, que él le habla al público que lo escucha. Él no puede venir aquí a hablar Claro. de otra cosa. Entonces, la gente ha ido cambiando. Hay un ejemplo de eso. Busca un episodio de él de Pesos Pesados, el podcast de Pesos Pesados, donde lo entrevistan, y tú te vas a dar cuenta. O sea, él sabe a quién le habla en qué momento. ¿A qué momento? Claro. Claro, y un genio de esas cosas. En el En su momento rubro de es un en su rubro genio. En su rubro es un Y genio. cada vez que yo escucho a una gente diciendo contrario a eso, me da cuerda, pero bien. El 67% de los dominicanos estudian lo mismo. Derecho, contabilidad, psicología, educación, administración de empresas. Sí. Y yo digo, pero si seguimos esos patrones, nosotros no vamos para ningún lado. Como sociedad. Tú sabes que nosotros nos alegramos porque tenemos mucha zona franca, pero ¿sabes qué es lo que nosotros somos? Ensambladores. Nosotros no somos makers. No somos Jorge. creadores. No, nosotros no tenemos materia prima de calidad en el cerebro. No la tenemos. PDVSA. PDVSA es el mayor vendedor de petróleo de Latinoamérica. PDVSA en el año 2020 vendió 36 mil millones de dólares en petróleo. Disney en el 2020 en servicio, en ingresos, le entraron 64 mil millones de dólares. Y te voy a poner un ejemplo para que tú veas dónde quiero caer. Sí, prácticamente el doble. Pero ahí no está la grandeza. Ahora Sí, es que sí, tú vas a sí. entender Sí, la sí, sí. grandeza. No, yo sé. La orejita de Mickey Mouse ¿Con qué se hace? con petróleo. Fábrica de materia prima, fábrica del conocimiento. Y ahí es que yo quiero llegar. Yo no necesito muchos tipos diciendo que tienen máster, PhD. Yo necesito tipos que hagan investigación y desarrollo. Oye, yo salgo a buscar los datos, veo un gran museo. Y veo este museo en Suiza. República Dominicana. Y tú le vas dando zoom. La mayor cantidad de cacao que compran los suizos, se la compran a estas ratrerías para ahí. Y supuestamente ellos hacen los mejores chocolates del mundo. No tiene sentido. Sí. Pero eso no me duele más. Tú sabes que nosotros tenemos una piedra que es única. Se llama el Larimar. Los alemanes le explotan más que nosotros. Y los alemanes no tienen de eso. Ahora, ahí es que yo llego. Es voluntad política. La gente siempre lo quiere checar a los políticos. Los políticos son grandes porque los seres humanos pequeños le dieron el poder. Sí. Pero cuando las ideas son propagadas, donde yo le estoy diciendo a la gente, tú tienes las condiciones de hacer lo que a ti te da la gana, porque tú vives en la mejor época. Tú sabes que yo tengo acceso en YouTube a tomar clases de MIT, gratuita. Ah, pero tú eres bueno diseñando. Aprende diseño. Tú eres bueno que ¿quieres aprender idioma? Aprende ahí. Entonces, vivimos en una era donde tú tienes la oportunidad de tú adquirir muchas habilidades, pero es muy posible que tú no tengas la orientación necesaria para llegarte ahí. Y en eso que yo me estoy dedicando, y creo que voy a terminar mi vida, aunque yo tengo que ser ministro de educación. ¿Tú te ves siendo ministro de educación? Y lo que pasa es que para ser ministro de educación hay que estar en un partido político. Entonces yo no puedo encajar en ningún partido político. ¿Yo por qué? Porque que yo soy un tipo de ciencia. Cuando una gente levante la mano y diga, ahí llegó el presidente de la república, párense todo el mundo. Y yo, ¿pero por qué me voy a parar yo? Porque llegó el presidente, por protocolo. El protocolo. No, pero eso es por lambonismo. El lambonismo, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo le tengo un respeto a la figura presidencial. Yo lo que no le tengo respeto es el lambonismo que trae la figura presidencial. Entonces, ¿tú sabes qué?
el todopoderoso, que todavía lo tiene, que un presidente dice, es por aquí que nos vamos. ¿Y tú sabes qué dicen los otros? No, yo no creo en... ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los datos sobre eso? Claro. ¿En qué vamos a invertir el PIB? A veces yo digo, no, en esto. ¿Y pero por qué? No son los mismos problemas. Entonces, en algún momento de la vida yo tengo que ser ministro de Educación. Que eso no va a... tú lo puedes notar 10 años, menos de 10 años. No, ojalá. Ojalá. Si tú vas a servir desde ahí, lo que me preocupa es que el ministro de Educación es una posición gerencial, que no necesariamente de ejecución y de operación. Pero te voy a decir algo. Hay veces que la ciencia no está en lo correcto. Así es. O sea, hay que dar paso. Hablamos hablamos de lo de la pandemia y hay una ciencia corrompida o corrupta que ha saciado muchos bolsillos, o bueno, no los ha saciado porque son insaciables. Pero te voy a poner un ejemplo. Aquí, cualquier cosa que tú miraras con ciencia, te decía que no debíamos abrir la frontera para el proceso de turismo. Pero si no la abríamos, no moríamos de hambre. Así mismo es. Porque el proceso de decisión de todo el que empezó a viajar era a qué lugar yo voy ahí que tenga la menor cantidad de restricciones para yo poder entrar a ese país. Y este país se convirtió en un boom. Que uno de los logros que hay que dárselo a David Collado, sí. hermano. Sí. Entonces, en esa parte que yo te decía, que yo sé que no va a durar ni 10 años para que yo no sea ministro, porque yo no voy a ser ministro, porque la gente... Yo tengo buen ingreso económico, ¿verdad que sí? Y el ministro gana 300,000, yo gano 3, 4 veces menos. Hay meses que yo gano eso. Entonces, mi hermano, si yo voy a ser ministro y voy a ganar 300,000, yo voy a renunciar a mi vida privada. Claro. Como yo voy a renunciar a mi vida privada, el primer tablazo que yo le voy a dar, que yo me voy a poner un sueldo de 1,5 millones de pesos. Es del Banco Central gana eso. ¿Y por qué el ministro de Educación no puede ganar? ¿Qué es más importante que el Banco Central? Porque yo quiero que alguien me ponga, ¿qué es más importante, la economía o la educación? Y tú me vas a decir a mí, no. Hay países ricos con gente que se matan. Hay países ricos llenos de delincuentes. Sí. Hay países ricos que lo que menos tienen es pasión por la vida. Y nosotros somos un país pobre que por lo menos los dominicanos no se suicidan. La tasa es muy baja y el dominicano no se suicida en grande cantidad porque tiene que levantarse para cazar. Tú te levantas a ver qué tú vas a comer. Eso Óyeme, no es lo mismo. Te voy a decir algo. Yo he oído, quizá hay más gente que lo dice, pero he escuchado, por lo menos en esa silla, 2 personas que me dicen algo parecido. Que son tú y, José La Luz. Ah, caramba, mi buen hombre. La Luz me dijo ahí, el que tiene que buscar el peso diario. Diario no se mata. No piensa en suicidarse. No se puede matar. No piensa en suicidarse. En los países escandinavos se matan porque tienen un superávit. Tú te levantas para decir qué tú vas a hacer mañana. Con ¿Qué eso. yo voy a hacer? Claro. Pero el que se levanta y dice, ¿a quién yo voy a darle para abajo para yo sobrevivir yo? Por eso la tasa de homicidio es más alta aquí. Porque yo tengo que matar para comer. O sea, entonces, para aterrizarlo es un tema de tener un propósito. Así es. O sea, si tú tienes un propósito, que en este momento estamos hablando de un propósito de buscar con qué tu familia va a comer, claro. Bueno, pues es mucho menor la probabilidad de que tú te suicides. Y por eso, cuando yo sea ministro, lo primero, yo lo he dicho, que voy a llevar a todos los profesores a Risol. A todos, muchachos. El primer día, por región, nos vamos para Risol. Todos pagos desde el ministerio. Y les voy a preguntar, ¿quiénes tienen deuda? Las estadísticas son espantosas. Los profesores deben hasta la vida. Hasta la vida. Porque parece que no tienen ni educación financiera. Yo no sé qué es lo que pasa. Es que aquí no se enseña eso. No se enseña. Entonces, tenemos problemas. Aquí no se enseña educación financiera. Aquí no se enseña a cómo tú tienes que comportarte con la ley de tránsito. Nada. Aquí no se enseñan la cosa básica. Aquí no. Y aquí en muchos otros países. La cosa básica que necesita el ser humano para convivir no se enseña. Y por eso es que mi primer decreto, que espero que me lo di que decreto, yo seré presidente como ministro, mi primer resolución es que todo el mundo que le dupliquen el sueldo. Y vamos a venir el año con el siguiente, con los resultados peores. Sí. Porque enseñar es cuestión de pasión. Enseñar no es cuestión de dinero. El que enseña no es que se le paga más, sino es que es más apasionado en la cosa. Entonces, mi segunda parte salí a buscar profesores apasionados, porque voy a crear 32 escuelas de excelencia, una por cada provincia como plan piloto.
Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Pero déjame seguir. No, yo te voy a dejar seguir, pero Oye, te déjame estoy seguir, advirtiendo. pero Con lo de las advirtiendo, escuelas de excelencia, yo no estoy de excelencia, acuerdo. pero déjame ahí, pero para yo desarrollar, después Dale. ahí nos vamos, claro. Dale, dale, dale. En esa escuela de excelencia que yo voy a dejar, que soy 32, el único hombre en este país que nació por un puesto se llama Valdés Albizu. Valdés Albizu le puede decir a los hijos, yo nací para ser jefe de Banco Central. El país entero ha apostado que si ese hombre está ahí, la cosa está bien. Sí. Entonces yo quiero apostar que si yo tengo educación, las cosas van a estar bien. Para ver si me dejan una buena cantidad de tiempo. ¿Por qué tiempo que necesito? ¿Por qué? Acuérdate de hablarle ahí, por favor. Sí. ¿Por qué yo tengo que crear las 32 escuelas de excelencia? Pues yo le tengo que demostrar al país que si las cosas se hacen bien a lo pequeño, se pueden hacer bien a lo grande. Porque yo no voy a poder aplicar el algoritmo más poderoso de la faz de la Tierra, que se llama dividir y conquistar. Dividir y conquistar. Yo tengo que demostrarle a Jorge con la estadística. Jorge, tú ves esa escuela de excelencia. No es que yo voy a salir a buscar los mejores dominicanos para meterlos en la escuela. Eso no es que significa en la escuela de excelencia. Okay. La escuela de excelencia se significa que tendrá profesores apasionados, con un programa bien planteado, con gente que va a ir a estudiar. Okay. Cuando me le pongan una prueba PISA y ellos pasen, ahí yo les voy a decir, a mí hay que dármela. O no voy a decir una mala palabra porque no puedo, pero me gustaría. Puedes decir todo lo que tú quieras. Pero me gustaría. Te entendí ahora con lo de la escuela de excelencia, pero tú me entendiste cuando yo dije que no estaba de acuerdo. Porque era con otra cosa. Sí, pero ahora espérate, que voy a llegar a ese punto donde no te gusta. Jorge, hay seres humanos que nacieron para hacer basura. Pero no por culpa de ellos. Jorge, el 67% de los embarazos que pasaron desde el año 2010 hasta el año 2017 fueron adolescentes. Sí. Jorge, te lo voy a decir bajito. Niños criando niños. Sí. El condenado que vienen. Qué oportunidad del carajo. Las políticas públicas no lo alcanzan, Jorge. Entonces, ¿tú sabes qué, Jorge? A ese niño que se crió en un entorno hostil, tú le estás exigiendo que él sea brillante en la escuela. ¿Brillante de qué? Pero yo necesito una escuela que entienda a esa gente. Y un maestro que saque lo mejor de él desde ese entorno. A ese muchacho yo no lo puedo llevar a una escuela de excelencia, como por ejemplo, no, lo voy a llevar a un Loyola de San Cristóbal. Tú sabes lo que tú sales de ahí frustrado diciendo, ¿y qué locura es esta? Claro. Porque, yo no sirvo. Sí, porque naciste en un entorno donde no te dieron la oportunidad de desarrollar un cerebro potente. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que en medio de esa situación tan difícil, que tú estás condenado a hacer una basura, pero es una basura certificada. Ya no eres una basura común. Rogan dice, yo no sé si tú consumías Joe Rogan. Sí. Bueno, Claro. pues Rogan dice que es verdad que tenemos casi todas las mismas oportunidades, pero el punto de partida es diferente. Así es. Yo creo que me gusta esto porque yo creo que tú me entendiste cuando te dije que no estoy de acuerdo. Claro, yo entendí. Porque te llevaste por un camino. Hay un planteamiento que tú haces de quienes tienen la habilidad y son potables para tener ese nivel de excelencia y ser genios, separarlos del grupo que no tiene esa capacidad. Yo estoy siendo muy bueno o bondadoso como lo estoy planteando, como tú lo planteas. Sí. Las ratas del siglo XXI hay que separarlas. Un payaso no puede estar al lado de un tipo que ¿Tú viste la personalidad de los genios cómo son? Retraídos, Sí. aburridos, antisociales, no entienden nada. Todo le da asco. A esa gente yo tengo que entenderla. Yo creo que no es que son antisociales. Yo creo que bueno, que te estoy ayudando con eso. Sí, pero El entorno no los comprende. No lo comprende. Eso yo lo entiendo y lo valoro. Tengo amigos en mi entorno que creo que son genios y que quizá por eso mucha gente no nos entiende. no lo comprende. Y dice, este tipo debería de ser más exitoso de lo que es. Mira, muchacho, el día antes ese tigre es más exitoso de lo que tú piensas. Porque el éxito para él no es como que tú lo estás viendo. Entonces, esos tipos se me fuman en la vida. Pero yo con lo que no estoy de acuerdo es con el separarlos del todo. ¿Por qué? Yo no sé si tú crees en este principio, que no sé quién lo dijo, pero se cita constantemente que tú eres en gran porcentaje de lo que tú te rodeas. Así es, creo en eso. Entonces,
tú le estás quitando la oportunidad. ¿Te acuerdas que en principio estábamos hablando de lo de la cámara de eco? Sí. Yo no quiero hacerte cambiar de opinión, porque esa es tu opinión. No, vamos a seguir Ahora, teorizando yo sí para quiero, yo llevarte a la mía. yo sí quiero que Sí, nos entendamos vamos, en dale este ahí. sentido. Si tú metes a todas esas personas que tienen que son potenciales genios Sí. en un solo lugar, sin gente que no tiene la misma capacidad, Sí, tú lo estás poniendo en una cámara de eco. sí. Si tú cierras a todos los que son iguales, que voy a utilizar una palabra que tú utilizaste, a los que tienen ese perfil de ser basura, Sí. en un mismo lugar, tú lo estás rodeando de eso. A mí, cosas que me hacen desarrollarme más es tener cerca gente que tiene mayor capacidad que yo. Pero entonces tú estás separando esos grupos. No, es que ellos van a tomar clases con esa gente. Ok. Desarrollame eso entonces. Deporte, recreo, artes. Pero la clase que tienen que ver con alto nivel STEM, tú no me vas a distraer a ese muchacho. Yo no estoy haciendo una clasificación como humano. Yo te estoy poniendo en tu lugar. Yo no soy nada creativo. Yo no sé escribir. Yo cometo mucha falta ortográfica. Yo no sé ni hablar la S ni la menciono. Pero yo soy un abusador de la matemática llevada a la lógica. En la matemática hay Sí, que dármela. sí. Soy un abusador haciendo modelos de comportamiento. Pero un abusador. Pero creativo de cosas, de imagen y eso, no, para nada. Entonces, ¿qué lo que bajo el concepto mío me iban a poner una escuela en una cosa de creatividad y que para sacarle creatividad? No, yo no creo en eso. Yo creo que tus fortalezas que hay que invertir en tu fortaleza. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Yo no creo que si una persona no muestra Yo que, no que si invierto hay en aptitudes debilidades. que una gente... Primero, yo no creo en el modelo escolar que tenemos, que es un cajón en el que todo el mundo tiene que entrar en esa caja. Y un todopoderoso en el medio, Ay. hablando disparate, copien. En el medio. Un todopoderoso parado desde un estrado, desde un podio, que hay que hablar desde aquí arriba hacia abajo. porque- Página 67, cópienle en la mascota. Cuando yo escucho eso, a veces quiero que el mundo se acabe. Ay. Entonces, yo necesito mostrar que mi país tiene la capacidad de tener estudiantes de más alto nivel. Corea del Sur, que es mi país favorito. Corea del Sur clasifica a los estudiantes. Corea del Sur da uno de los exámenes más hijo de la gran chapía del mundo, que define tu futuro. Si ese examen lo que dio que las universidades que tú vas y son universidades de bajo nivel, tú vas a coger clases con profesores de bajo nivel. ¿Tú sabes qué pasa? ¿A qué edad se da ese examen? Desde que tú terminas la escuela. ¿Y tú no crees que eso condena a la gente? ¿Tú no crees que hay personas... Es lo mismo que el Hay que gente dice... que no se saben evaluar. Hay gente brillante que ese examen lo Yo te voy a decir algo. Yo no me considero brillante, pero mi promedio de matemáticas del bachiller completo fue sobre 92. Mira qué bien. Pero fue sobre 92 porque en mis exámenes yo me guayaba, pero como el mejor. O sea, Pero en la yo le saqué un universidad- 38 En la una vez a universidad yo Rufín. sacaba nota malísima en la parte de matemática también. Pero cuando eran materia del pensamiento ligado a la matemática, era un criminal. Si tú me evalúas por la nota que yo saqué en matemática, a veces no estudiaba bien, me guayaba en los exámenes. Pero porque entonces, es una conducta mía. pero entonces, ¿cómo tú separas a una gente por una prueba en una edad en la que sea otra? Yo no creo que un ser humano está preparado para tomar una decisión de lo que quiera hacer por el resto de su vida con 17 años. Jorge, yo no sé si tú sabes, pero los coreanos del sur se dieron cuenta una vez que para ellos ser grandes tenían que apostar a uno de los términos más bonitos. Y si no te has leído este libro, me gustaría que lo leas. Se Lo voy a llama anotar. La tiranía del mérito. Ese de... No me digas, espérate, que yo lo tengo aquí. Lo empecé, pero no lo terminé. Yo sé quién es un sociólogo. Entonces, en la tiranía No, del busca. mérito hay uno de los mayores conceptos para mí, que se llama meritocracia. Sí. Corea del Sur se dio cuenta que para poder crecer como país tenía que apostar a la meritocracia. En los años 70 mandaron a buscar todos los PhD que estaban volando en el mundo. Le dijeron esto: vengan para acá. Aquí hay casa para ustedes, aquí hay trabajo para ustedes, aquí hay de todo para ustedes. Pero con el único compromiso de que ustedes investiguen. ¿Tú sabes cuánto empleo genera Samsung a nivel mundial? 300,000. Dime qué empresa dominicana genera 300,000 empleos. Michael Sanders, sí. El G 105, sí, Marco Sandel.
en la tiranía. Y ahí es que él te dice, uno de los mayores conceptos que me gusta, que hay una frase que siempre dicen los presidentes americanos, que siempre hay que estar del lado correcto de la historia. Pero en ese mismo libro él te enseña que no todo es por mérito. En hay ese una mismo parte libro, que es cruel. pero Sí, el caso sí. de esta versión que yo tengo, yo no sé si salió antes de esto y es una versión revisada perdón, no sé si salió después de esto, pero hay un caso, de hecho, está en Netflix también el documental de cómo padres ricos Sí, en la universidad de falsificaban élite, documentos. con la parte deportiva. Pero ¿por dónde era que lo Pero usaban? Con la parte deportiva. El deporte siempre ha sido un canalizador de que los estúpidos lleguen a la educación alta. ¿Estúpido en qué sentido? Déjame yo Sí. ver para que la gente me entienda. Por ¿entiendes? favor. Porque ser estúpido la gente lo entiende mal. Estúpido es un ser humano que en ciertas cosas no es bueno. Ahora, yo soy un estúpido jugando baloncesto. tú te vas a llevar muy bien con Juan Carlos Simón. Yo soy un estúpido jugando béisbol. Yo soy un estúpido en esa área. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que Luguelín Santos es un estúpido corriendo, ni que Félix Sánchez es un estúpido corriendo. Pero es muy posible que si tú sientas a Félix Sánchez aquí, le digas a Félix Sánchez, dime algo. ¿Qué te parece la relatividad de Einstein? Va a decir, pero Jorge, Yo no sé de eso. te estás burlando de mí. Entonces, el deporte siempre ha servido para tú ir a una educación porque el deporte genera dinero. Yo quiero que tú veas un documental que hay en Netflix de un jugador de NFL que se llamaba Johnny o que se llama Johnny. Johnny entró con una beca. Esa beca significaba que su universidad era dueño de él mientras él estuviera dentro de, pero era el mejor en fútbol americano universitario. Las camisetas de él se vendían como pan caliente. Ah, no, el tema de NCAA es asqueroso. La Asqueroso, cantidad de dinero sí, que que producen pero de ellos los no ganan jugadores nada. y los jugadores no ganan Y él se absolutamente nada. desencanta. Y óyeme, perdón, espérate, porque eso es súper sensible, lo que tú has dicho y me duele. Producen una cantidad de dinero enorme, Sí. los jugadores no reciben nada. Y si un jugador firma por una universidad y ellos descubren que a ese jugador o le facilitaron dinero o le arreglaron una casa a la mamá, eso, o sea, perdido la vida entera. la vida entera, así es. Eso es- Entonces, eso es feo. él dejó la gana de ir al juego. Yo no creo en la educación sin oportunidades. Aquí hay un montón de genios en los barrios que lo que están esperando una oportunidad para darle swing una bola para que Sí. le den. ¿De qué me vale a mí sacar estudiantes de excelencia cuando salgan de la escuela no se van a enfrentar a oportunidades? Por eso que el plan de educación que yo quiero diseñar tiene que estar conectado a la realidad del siglo XXI. Yo necesito programadores, yo necesito expertos en ciberseguridad, yo necesito creativos, creadores de contenido, necesito médicos que sepan mucho más de la parte de la medicina digital. Yo necesito esa clase de personas. Entonces, para yo tener esa clase de personas del siglo XXI, yo tengo que tener una educación acorde a esos tiempos. Y ahí es que yo quiero, Jorge, que tú hoy salgas de aquí promoviendo lo que yo quiero lograr en el ministerio. No es dividir los dominicanos en las escuelas. Yo quiero, el primer plan piloto es demostrar que no importa de dónde sea dominicano, no importa dónde nació, si tiene los profesores competentes, con los programas competentes, Sí. vamos a sacar mucho a Albert Einstein. Pero vamos a sacar también mucho a Pablo Escobar. Pero yo quiero disminuir la cantidad de Pablo Escobar. Quiero disminuir la cantidad del Chapo. Quiero más Duarte, quiero más Sánchez, más Mella. Yo no sé si tú has leído un tipo que se llama Andrés Oppenheimer, que tiene 3 No lo he grandes leído, libros. pero sé quién es y tengo algunos de sus libros. Ahí. Esos 3 libros, que uno se llama Basta de Historia, otro se llama La Carrera del Futuro, El Futuro que no espera, perdón. El futuro que nos espera. Sí, El Futuro que no espera, y otro se llama Crear o Morir. En Basta de Historia y Crear o Morir, él le dice lo siguiente a Latinoamérica: nosotros estamos cansados de vivir en el pasado y no vivimos en el pragmatismo del futuro. Y él pone un ejemplo, Singapur. En los billetes de Singapur no están sus padres de la patria. Una universidad con niños y una frase, educación. Honestidad, prosperidad, frase. En los billetes en Latinoamérica, ¿tú sabes quiénes están? Su héroe del pasado. ¿Sabes qué significa eso? Que vivimos en el pasado. Y Duarte hizo su trabajo. Mella hizo su trabajo y Sánchez hizo su trabajo. Jorge, haga el suyo, Darían haga el suyo. Conviértase en el padre de la patria de su época.
pero vivimos en ese pragmatismo del pasado. Sí. Yo no respeto a Duarte porque es el padre de la patria. No. Yo no respeto a Duarte por eso. Yo respeto a Duarte porque se la jugó. Ok. En un momento, en otros momentos, para mí fue cobarde. Tú no lo respetas porque te dicen que es el padre de la patria. No, pero el sí, principio realmente tú lo respetas por... Y a veces yo digo, mira, yo lo estoy diciendo de mi comodidad en este espacio con aire, bien, que es un cobarde, porque él no, para mí, es que a mí me da cuerda que Pedro Santana sea el primer presidente de la República y no él. Eso me da cuerda. Y yo digo, pero ¿por qué Duarte no se la jugó? No quiso jugarse. Tú sabes lo que Duarte morir como un pobre diablo en Venezuela. Sí. Yo dije una frase que se hizo viral, que los dominicanos reúnen dinero para ir a ver la tumba de Pablo y no donde murió Duarte. Y ahí es que yo me doy cuenta si el mundo va bien. Medellín es Medellín y la gente le está gustando, se come barato. Con $1,000 en Medellín, tú eres súper rico. Economía bien. ¿Verdad que sí? Sí. Te hace esto. Y Pablo Escobar es el mayor símbolo de atracción. La ruta de Pablo Escobar. Y ahí es que yo veo hacia dónde va eso. Por eso es que yo digo que en la pandemia no llamaron a Messi. En la pandemia no llamaron a Kim Kardashian. Ni a Nicki Minaj. Llamaron a los tipos de conocidos que nunca nadie va a saber qué fue lo que hicieron. Yo creo en eso. No creo en Todopoderoso, Jorge. Yo no creo en un tipo que llegó a una institución y lo va a cambiar. Todo. Darían Vargas llegó a educación, hizo todo. No, yo creo en un Darían Vargas que va a dejar los cimientos para que cuando Darían Vargas se vaya de ahí, siga funcionando. Pero en mi país ha pasado todo lo contrario. Hay instituciones que funcionan en una época y llega otra época que no funcionan. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la institución dependía de un todopoderoso. Sí. Yo no creo en todopoderoso. No creo en salvadores. Yo no creo que viene un tipo de que va a arreglar el país. No, no. Es una responsabilidad de todo. Tú tienes un hijo pequeño. Tu responsabilidad, Jorge, es que tu hijo sea mejor que tú. Y si tú no quieres que tu hijo sea mejor que tú, trata de matarte mañana. ¿Por sabe qué? Porque tú tienes que, todas tus carencias que tú tienes, trabájala, pero no condene al hijo tuyo a que tenga esa misma maña que tengo yo, que nací en una casa con muchísimas cosas, que no tan bien, y hay gente que se cuida y dice, pero eso fue lo que yo aprendí. No, 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 yo quiero que él sea mejor que yo, que tenga una visión de la vida mucho más libre que la mía, caramba, pero que tenga conciencia de lo fundamental. Yo siempre he dicho que uno de los mayores cánceres que tiene Latinoamérica, pero mi país, es la conformidad. Hay gente que se conforma siendo pobre. Por eso somos uno de los países más felices del mundo. Por eso, conformista. Hay personas que se levantan cada día que con el único deseo que el trabajo que tienen nunca se lo quiten. Sí. Hay gente que se adaptan a ganar 10,000 pesos hasta que se mueran. Que no es lo mismo que tener temor de perder el trabajo. Así mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo aspiro a crear oportunidades desde el punto de vista donde ese estudiante tenga capacidad de pensar. Me botaron de trabajo, no me importa. Lo que perdieron fueron ustedes. Tengo más habilidades. En eso que yo creo. Yo he visto gente poniéndose malo cuando lo despiden. Yo me acerqué a uno y ¿por qué tú estás así? Poniéndose malo. Tengo 3 muchachos, ¿cómo lo voy a mantener? Y yo le dije, tú diseñaste la vida tuya que con este trabajo era toda tu vida. El tipo, pero acá, pues yo estoy loco. Al mes tenía un trabajo, porque tenía habilidades que tenían sentido. Pero hay gente que se graduaron en el año 1980, que en el trabajo que están esas habilidades funcionan, pero cuando lo votan no sirven ni una china. Sí. No se quisieron actualizar. Y actualizarse en el siglo XXI no es hacer maestría. Actualizarse, ver cuáles son las tendencias y aprender cualquier cosita. Lo más fácil en el siglo XXI es ser hablador. O sea, que a mí me despidieron de un trabajo una sola vez en mi vida. Y cuando me despidieron, yo recuerdo que lo único que hice fue, ya yo estaba preparado emocional y mentalmente para eso. Que lo único que hice fue buscar la llave de un locker que tenía parte de las cosas que necesitaba el equipo para trabajar, entregarla y decirle a la persona que me desvinculó, el equipo sabe todo lo que tiene que hacer, yo no creo que tú tengas que llamarme, gracias por todo. Y ya. Más nada. Más nada. Y así precisamente pasó. O yo estaba haciéndolo muy mal y por eso no me llamaron, o yo lo hice bien y mi equipo de verdad estaba preparado para eso. Y hay algo que tú dijiste que me hace pensar en otro proceso que viví. Hay una prueba, en medio de una certificación también hay una prueba
que se aplica, se llama, que es de motivadores, la prueba DISC, si mal no recuerdo. Que las siglas significan algo que no recuerdo en este momento, pero yo hice esa certificación. Y una de las cosas que te decían primero, antes de tú tomar la prueba, porque lo que hace es que te dice, ok, Darían Vargas es motivado por los halagos, por los resultados. Funciona mejor si tú le das feedback inmediato o le molesta que se le señale. O sea, porque la psicología es maravillosa. Y una de las cosas que me decía esa persona que me aplicó la prueba, o nos aplicó la prueba como equipo en su proceso de certificación, que después me tocó a mí certificarme, era que el tú saber eso, el tú saber cuáles cosas de tu comportamiento te motivaban, te molestaban, qué cosas tú hacías, no era una herramienta para tú decir yo soy así. Era para tú, en función de eso, saber qué cosa tú no debías hacer y qué cosa tú tenías que tomar en cuenta antes de reaccionar. O sea, que el yo soy así no puede ser una excusa. El yo soy así no puede ser la razón de, no, yo soy así, por eso la cosa queda de esa manera. Ya tú sabes entonces por dónde tú tienes que atacar las cosas. Sí, y yo te voy a decir una cosa. Los humanos cuando se acomodan, uno de los mayores fracasos que pueden tener en la vida. Y todo el que escuche este podcast, yo quiero que tenga eso. Si tú tienes un trabajo ahora mismo, simula que te votaron, ¿qué tú vas a hacer? La vida no es perfecta. Tú me dirás, Darían, ¿tú tienes habilidades específicas? Bueno, sí. Yo te diré, ahora a mí me necesitan muchas cosas. Yo soy el mayor vendedor de datos de Big Data en política. Ahora todos los políticos me llaman a mí. Todos. Ahora yo siempre tengo una ética, que si me contrata alguien que va por una alcaldía en un lugar, yo no le vendo a la otra. Claro. Pero le vendo a todo el mundazo. Porque yo no tengo que ver con ideología política de nadie. Yo tengo un negocio que se llama Datatelling. Ahora te digo esto. Cuando se va la parte política, ahora yo estoy en mi grasa. Pero cuando se va la parte política, lo sustituyo por modelo. Cuando no es modelo, ahora he tenido modelo matemático. Y ahora tengo un nuevo rubro de negocio. Pues hay empresas que me llaman para que de charla. Eso, son ratreras las empresas a veces, yo digo, ¿no? Pero que... Y me pagan lo que yo pido. Y yo digo, pero mira, pues yo tengo un valorcito, parece. Sí. Tengo una nueva oportunidad de negocio. Claro. Y yo digo, ¿cómo lo perfecciono? ¿Cómo lo hago mejor? Tengo conferencia en Punta Cana en septiembre 22, 23 y 24, 3 días pisados. Y yo digo, ¿y cómo es? ¿Por qué antes no me llegaban? Me llegó esta oportunidad y la estoy aprovechando, un dinerito extra. Claro. No un dinero extra para yo explotarlo, que es otro de los errores. Jorge, yo vivo de acuerdo a la posibilidad mía, no a la posibilidad del otro. Yo tengo un sueldo, aunque gane 70 millones de dólares, yo tengo mi sueldo. Jorge, a mí nadie me va a dar calambre. Yo ando en un Tahoe del 2011. Nuevecita está. ¿Tú quieres que yo me compre una de 2022? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Tú quieres que yo llegue con ese vehículo? Pero entonces, espérate, te voy a aplicar una que me aplica una persona de mi entorno a veces. ¿Eso no es conformismo? No, porque no es que yo estoy conforme con el vehículo del año 2011. No es eso, no. Yo estoy conforme que el vehículo me está llevando como me llevaba cuando él era del año. Ese paradigma es que la gente no entiende. Claro. Es que si el del 2022 me diera una sensación distinta de lo que yo hago, yo lo comprara. Ese pensamiento que tú dices, a veces, lo que pasa es que a veces la gente no entiende que tú lo tienes. O sea, en el sentido, espérate, para que no se malinterprete esto. A lo que me refiero es que tú tienes ese pensamiento en la cabeza, que tú dices, bueno, no es que yo estoy, o sea, yo estoy cómodo, esto hace lo mismo que la del 22, entonces por eso no. No es que tú ya llegué aquí, ya estoy cómodo, ya no tengo que mirar para ningún otro lado. Pero ese paradigma, esa palabra que tú utilizaste, donde quiero caer, que tú tienes ese proceso, tú cumples por ese proceso. Y por eso quizás es que tú no eres entonces una persona conformista. Así es. Porque el tema está en tú no cumplir ese proceso en tu cabeza de analizarlo. Esta camisa que tuve aquí, yo creo que la compré en 300 pesos. En un tipo que va a Sosúa, yo soy de Sosúa, y cuando él llega yo lo llamo, se llama Winto. Winto, llega.
Porque Darían Vargas no concibe que una persona pueda dar 10,000, 20,000 pesos por algo. Yo no lo concibo. Pero tú me dirás, no te metan, es que yo no me... Es Darían, ¿no? Claro. Pero este es 300. Yo no me veo desnudo. Pero... Y se ve bien. Pero... Si tú quieres comer en un buen restaurante, come en un buen restaurante. Así si es. tú te quieres ir de viaje y disfrutar, tú Lo disfrutas hago. porque Y, esa es una y mi experiencia. grandeza es que sé comer en Don Pepe y sé comer en un chimi. Y me saben igual. Porque la actitud que yo voy ese día con eso. Porque cuando voy a Don Pepe pido lo que me guste y lo saboreo. Pero cuando me como un chimi es con ganas. Claro. Siempre hay que buscarle... Bueno, el gran filósofo dominicano que se llama José Lalo dijo que era más saludable meterse 1 gramo de cocaína que un picapollo. Yo le dije a José Lalo que yo voy a seguir metiéndome 1 gramo de picapollo. La sensación que me da cuando yo me como un picapollo, yo no sé explicártela. Oye. Tú la sabes explicar. Tú la sabes explicar, tú la sabes. Porque también tiene, quizá el como lo plantea José, pues tiene su... Sí, tiene su lógica lo que tiene José. No, y él lo dice de una forma, claro, para que la llegue, gente reaccione. Porque te voy a decir algo. Pero eso es adictivo. Quizá un 5% de la gente a la que le llegó va a interiorizarlo de verdad. Claro. Pero ya esos son 3, 4 personas que lo entienden, porque de verdad no hay una cosa que haga más daño en el mundo que el azúcar y que la comida frita y cosas. Mira todo, la OMS con los indulcorantes diciendo, mire señores, eso da cáncer. Los refrescos, eso que usted se ven que son light, eso no sirve. Sí. Pero la gente se lo tira. Entonces, ¿a dónde yo llego? La actitud que tú tomas para hacer cualquier cosa en la vida, trata de hacerlo desde el punto de vista de la mayor pasión posible. Jorge, nadie transforma un país sin transformar primero su vida. Hay gente que son salvadores de que para resolver los problemas de la familia de otro, pero mientras la de ellos es Oppenheimer es una cacá adentro de eso. Y por eso yo quería decirte a ti que en esa parte, yo no sé si tú viste ya la película de Oppenheimer, ¿la viste? La tengo que ver. Verla. Y yo no sé si ahí tú te vas a dar cuenta y vas a pensar en mí. Porque cuando hicieron los Álamos, cuando tú veas cuando hicieron los Álamos, tú vas a decir, por qué esta gente cometió un error. En los Álamos llevaron lo mejor de lo mejor. Sí. Lo mejor de lo mejor. Porque la genialidad de Oppenheimer no fue la ciencia. La de genialidad de Oppenheimer fue buscar a los científicos. Porque él nunca se había dado cuenta que era un gerente. Él creía que él solamente era un hombre de ciencia, que le llegaban los destellos de gloria, que le llegaban a Albert Einstein. Este ha sido un buen conversatorio. Aquí yo no voceé. Yo soy un hombre que voceo y aquí he estado tranquilo. Cóchale. Darían, de verdad, gracias. Me encanta dejar la conversación en ese mensaje porque la constante... Mira, bueno, yo te vi que miraste un par de las firmas y la constante en la mayoría de las personas que se sientan aquí, que me siento con ella porque quiero escucharlo, quiero aprender por qué piensan como piensan y de sus procesos, es que son personas apasionadas y que han seguido sus pasiones sin pensar en una retribución económica. No, para nada. Pero la retribución llega como el resultado porque de la pasión te trae eso. Y yo Exacto. te doy la gracia, no sé por qué me invitaste. Yo todavía no sé. Yo dije, pero mira, ¿qué este hombre? ¿Para qué me invita? Yo no genero dopamina. Pero, gracias Yo por tampoco. tomarme en cuenta. Quizá por eso conectamos. Por eso conectamos. Entonces me invitaste y estoy acá. En la firma que voy a poner mi nombre, voy a poner ministro de Educación y voy a poner año, nada más voy a poner un 20 para cuando sea ministro completar los otros 2. Esta es tu casa, yo Gracias, mi hermano. se lo digo a la mayoría de los invitados, esto no, una conversación no determina que tú no vuelvas, todo lo contrario. Claro que si sí. tú sientes que hay algo que podemos conversar aquí, pues tú puedes venir. Lo conversamos y la oportunidad que tú le abras a un montón de gente que tal vez tienen una percepción de ti que no es lo mismo, porque en este conversatorio tú y yo estamos hablando normal, y hay otra gente que cuando lo escucho, yo le tenía odio al loco ese, pero mire, ese tigre no es como uno cree, aquí no voceé, aquí no hice mi parte histérica, porque todo eso es planeado por una mente que hace las cosas así. Jorge, yo espero que este podcast siga creciendo, y este va a ser el podcast con más views, eso lo puedes tú tener seguro. Que así sea. A ustedes si llegaron hasta aquí, por favor, sigan a Darian en Darian Vargas. Sí, Darían Vargas, rayita abajo A. Darian Vargas _ contigo me pasa algo que mi mujer me critica, que yo no te sigo, entonces tengo que empezar a seguirte. Sí, me dice, ¿cómo que tú te sientas a hablar con una gente que tú no sigues? No, pero es que no he obligado a seguir a nadie. Favor. Yo ni sabía, voy a buscarte para seguirte, porque yo no, pero ahora sí, voy. Eso, lo primero que yo tengo que hacer es una investigación, cómo se comportaron los que estuvieron aquí. Chequear, tú a ver, igual que tú, que se sintieron, creo que fue lo que pasó contigo, que te sentiste cómodo. Claro. Porque al final es eso, yo quiero que la gente
yo te estoy invitando literalmente a mi casa. Cuando tú invitas a una gente a tu casa, tú quieres que esa persona se sienta cómoda. Sigan a Darian Vargas y etiquétenlo en cada vez que compartan el episodio. Y si quieren ir todavía un poquito más allá y respaldar el podcast, pueden ir a patreon.com/JorgeChalhub y colaborar a partir de $1 con el desarrollo de este contenido. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.